Mi nombre es Carlos Amarripa. Mi nombre es Ana Karina Gutiérrez Reyes. Mi nombre es Roberto Ahumada. Yo soy María Cristina Pérez Reina. Soy profesor en el Tecnológico Universitario Aguascalientes y psicoterapeuta. Mi profesión es ser maestra. Soy contralor del Congreso del Estado y también soy docente y escritor. Soy educadora en bachillerato y además soy directora general en una empresa de mercadotecnia, negocios y comercio internacional. Bueno, una de las cosas que más me gusta es viajar. Me gusta mucho viajar, me gusta escuchar música, me gusta leer, me gusta compartir el tiempo con mi gente, es decir, con mi familia. Ejercicio, me fascina hacer ejercicio. Pues son muchas cosas, desde leer, tomar fotografía es una de las cosas que más me apasiona y pues también esa parte de viajar, de conocer nuevas cosas también es algo que disfruto mucho. Me describo inteligente, soñador y también decisivo. Me describo como una persona crítica, una persona que no se queda con lo primero que le dicen y también una persona amistosa, muy comprometida, muy emocional, visceral. Me describo como alguien apasionado, luchón y alguien que tiene muchas convicciones y que tengo el ideal de siempre ir hacia adelante. Como una persona seria, responsable, un poco quizá apasionada por lo que me gusta hacer. Soy de esas personas que si lo voy a hacer bien, si no, mejor no lo hago porque creo que cualquier cosa, por muy sencilla que sea, necesita mucho compromiso y responsabilidad. No me gusta mucho que a veces no puedo escuchar a las personas como quisiera y me esfuerzo mucho en darle mayor prioridad al otro. Lo que no me gusta es que precisamente por ser tan visceral puedo llegar a no pensar tanto las cosas y después arrepentirme de algo que hice. ¿Qué no me gusta de mí? Que soy muy necio. Cuando decido alcanzar algo, no dejo de ser perseverante. Entonces eso muchas veces pues, choca con un tema de ser un poquito necio, de ser terco. No me gusta de mí que de repente me desespero muy rápido, aunque yo sé que en muchas ocasiones depende de mí el que se puedan hacer las cosas, hay algunas otras en las que no y eso me genera como un poquito de desesperación. He aprendido a controlar esa parte, sin embargo creo que de repente dejo que me gane un poquito. Bueno, me gusta mucho también que confío mucho en las personas y me gusta confiar porque el ser humano tiene la capacidad de ser empático con el otro que tiene enfrente. Me gusta que soy apasionada y que si algo me gusta, me comprometo y pues trato de aprender siempre. Me gusta mucho que soy alguien que se esfuerza hasta que logra los objetivos. Me encanta identificarme como un soñador y como alguien perseverante. Me gusta el que soy una persona muy analítica, de repente reviso y analizo muchísimas situaciones, muchas cuestiones que me permiten ir mejorando o hasta cierto punto generar nuevas cosas a las áreas en las que me estoy desempeñando, ¿no? Creo que mi capacidad de observación con respecto a esto me ha permitido que pues en la parte, por ejemplo, del colegio, mi trabajo vaya mejorando o en el caso de la empresa, pues obviamente ir creciendo dentro de ella. Mi pasión es compartir y también aprender. Creo que viajar y acompañar los viajes justamente de experiencias que me ayuden a comprender y mejorar el comportamiento humano. Híjole, mi pasión yo creo que es la fotografía como una parte estratégica de poder representar o reflejar algunos fragmentos de realidad. La oratoria, creo que el tema de poder hablar con elocuencia, de poder transmitir lo que pensamos, lo que sentimos, es uno de los temas que me apasionan totalmente. En cuestión de la crítica, creo que en mi caso me ayuda muchísimo a crecer. Entre más la gente sea sincera con relación a cómo estoy desempeñándome en la parte al menos profesional, me ayuda muchísimo a crecer, a darme cuenta en qué cosas necesito o puedo mejorar y al final de cuentas eso es una oportunidad de crecimiento personal y profesional. Todos tenemos que estar listos para la crítica, para el señalamiento y muchas veces también para el desacuerdo. He sentido crítica respecto a mi profesión
porque en esta sociedad muchas veces no se valora la profesión del maestro, o si te dedicas a la investigación puede ser muy cansado también estar siempre tocando puertas para ver si te publican, o incluso pues el hecho de decir es que nunca te vas a enriquecer de ser maestro, y creo que esa parte es la que más pues he encontrado, ¿no?, de crítica. Bueno, aquí me permito citar a John F. Kennedy en su libro Perfiles de Coraje, donde decía que la crítica es un elemento esencial para la gestación de toda obra de grandeza. Para quienes participamos en política, debemos de entender que la crítica nos debe de ayudar a ser mejores, que nos debe de permitir identificar las áreas de oportunidad que tenemos y sobre todo a tomar las cosas en un sentido proactivo para poder mejorar. Pues yo siempre he sentido que el enseñar y el compartir es como un juego, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con algo que te divierte y te motiva y que te reta siempre a estar todo el tiempo encontrando pues nuevas formas de ver la vida. Entonces creo que yo lo veo así, como algo muy divertido, como algo que realmente te gusta y que no sientes que el trabajo sea pesado por lo mismo. Pues al principio fue como algo emergente en cuestión de, por ejemplo, la docencia. Sin embargo, una vez que pasó el primer semestre de dar clases, sentí que era muchísima responsabilidad y que además de eso, el ser docente me permitía seguir aprendiendo porque me exigía el que muchas de las cosas que yo enseñaba, al menos en el área de comunicación, que eran las materias que impartía, iban cambiando, constantemente iba cambiando y eso me obligaba a ir creciendo, a ir desarrollándome más, a aprender más cosas, a actualizarme y además el contacto con los estudiantes, el hecho de incluso darme cuenta que aprendía más yo de ellos, me hizo sentirme con una gran satisfacción de verlos crecer, de verlos egresar y pues a partir de eso, desde hace 12 años que estoy ejerciendo en la docencia y es algo que no dejaría. He tenido otros trabajos y actualmente tengo otro trabajo, pero la docencia se ha vuelto como una parte importante de mi vida, ¿no? Y en el caso de la empresa, pues entré apoyando a un amigo, sin embargo fue haciendo cosas que realmente están relacionadas con mi perfil, desde la redacción, desde la revisión de documentos y desde la parte un poquito personal con esta característica del ser analítica, de organizar, de identificar áreas de oportunidad y pues así es como me he desempeñado en esta parte y realmente también lo disfruto. Híjole, la verdad es que desde muy joven vi a un país que le hacía falta el tema de la participación política y también el tema de la educación. Creo firmemente que para cambiar a México es necesario tener una sociedad más educada, de más convicciones y que bueno, puedan participar en esto. Entonces ahí es cuando yo decido que es la vocación y es lo que me apasiona, tanto la política como la docencia. Bueno, surge primero por una experiencia previa, estudiando una carrera completamente diferente, aprendiendo cosas totalmente distintas y después atreviéndome a cambiar y a hacer algo por mí, que en este caso fue estudiar psicología. Bueno, la educación es la capacidad de aprender y de enseñar con nuestros actos, con nuestra vida y con nuestros compartir. La educación tiene que ver con el pensamiento crítico y las ganas de estar siempre cambiando tus ideas, compartiéndolas con alguien más a través del diálogo, pero también para siempre buscar una calidad de vida. Es decir, la educación nos debe de servir no nada más para un cúmulo de conocimiento, sino que también para vivir bien, para vivir mejor, para ser un buen ciudadano, para ser mejor persona. La educación es el proceso formativo que se instruye a un individuo. La educación es pues es una herramienta que nos sirve a todos los seres humanos, ¿no? Es un proceso que nos permite formarnos, el generar un criterio, construirnos, reconstruirnos con relación a nuestro contexto y a partir de eso, pues tener un crecimiento desde lo personal hasta lo profesional
y creo que es un concepto que aplica para todas las personas todos los días de nuestra vida, ¿no? Existe educación formal, educación no formal y educación informal, y creo que toda la sociedad somos parte de cualquiera de estos tres tipos de educación. La educación es hacer mejores a las personas. Formar mejores ciudadanos, dejar una semilla de esperanza, es decir, la educación es la esperanza presente que podemos tener los seres humanos para poder entender mejor los contextos, tener más herramientas y estar apegados a un camino de virtud. Pues yo creo que no se le da el valor que debería, puesto que la educación siempre se le ve como algo aburrido, ¿no? O sea, tal vez es las formas que lo hemos llevado. Me refiero a que el mismo profesor es el que a veces no tiene vocación para ser profesor, y aquí es donde yo le diría a mis colegas que revisaran si realmente les gusta lo que hacen, porque uno transmite no solo conocimiento, sino una actitud, y creo que cuando la gente realmente aprende es porque se emociona. Si no hay emoción, no hay educación. Y creo que lo que nos falta es precisamente eso, motivarnos, tratar de aprender, cuestionarnos día a día qué es lo que hace falta cambiar y luchar por ello, comprometerse, y a veces no es fácil tener esa postura crítica. La educación es el camino que puede tener una sociedad y un individuo para avanzar a la libertad. La ignorancia nos hace descender a la servidumbre. Los retos y dificultades son muchos, pero el primordial es tener la capacidad de acceder a la educación en un país como el nuestro. Pues las dificultades son muchas, porque vuelvo a lo mismo. Yo creo que el papel del profesor ha sido un poco descuidado por toda la sociedad, y que tiene que ver también con una cuestión de nosotros mismos los profesores, ¿no? El no valorar nuestro tiempo ante grupo, o el tiempo que no estamos frente a grupo pero que estamos trabajando, o que estamos todo el tiempo tratando de capacitarnos para ser un mejor profesor. Creo que eso es importante. Entonces las dificultades es que no se le valora mucho socialmente, que vivimos en una sociedad súper mediática y que muchas veces olvidamos cosas tan finas como el poder de la palabra o la transmisión del conocimiento cara a cara, o como cuestiones, por ejemplo, de las cuestiones afectivas, ¿no? Cómo impacta un buen profesor en el aula cuando está emocionado, cuando tiene mucha pasión por lo que hace y por lo mismo, por lo que transmite. Esas serían las dificultades. Y en cuanto a los retos, pues yo creo que son inmensos. Yo creo que tendríamos que empezar por preguntarnos si realmente nos gusta ser profesores y tratar de comprometernos siempre a dar lo mejor de nosotros, a estar abiertos a todo tipo de personas, porque también al nosotros trabajar con muchos alumnos de diferentes clases, de diferentes estilos de vida, una formación completamente diferente, pues también es muy retador, ¿no? Que el alumno te comparta y te diga cómo ve la vida, cómo ve el mundo, y para el profesor siempre a mí me parece súper emocionante que pueda uno aprender también de sus alumnos y llevarse a casa muchas preguntas, ¿no? para poder resolver. Uy, son muchísimos. Primero, el hecho de cambiar la perspectiva o la idea en la que se cree que el maestro lo tiene que saber todo, o que el maestro tiene que decir al estudiante qué hacer y cómo hacerlo y cómo debe de aprenderlo. Creo que esa es una cuestión o uno de los grandes retos que están o que todavía siguen dentro de la educación, y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Aparte de eso, el que el docente tiene que capacitarse y adquirir nuevas habilidades todos los días. Ya se vio ahorita con la cuestión o con el tema de la contingencia, que los maestros necesitaron de manera emergente ingresar al uso de la tecnología. Desde hace muchísimos años ya están las nuevas tecnologías o las TICs, sin embargo no todos los maestros están adaptados a ellas, ¿no? Entonces es un gran reto el crecimiento profesional y la preparación que requiere el maestro. Desafortunadamente no todos tienen la oportunidad o las oportunidades para adquirir esta preparación,
o algunos quizá no tienen la disposición para hacerlo, ¿no? Sin embargo, creo que desde ahí es de donde se puede empezar o seguir trabajando para que la educación se vea de una forma diferente. El papel del maestro es el papel de un guía, es el papel de un amigo, es el papel de un formador que está dando la posibilidad de que una persona pueda llegar a alcanzar sus objetivos y que sea alguien de bien en la sociedad. El rol del maestro creo que es una parte importantísima dentro de la educación, dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Creo que es uno de los elementos clave, no porque el estudiante no pueda aprender por sí solo. De hecho, nosotros en el colegio trabajamos con un concepto que se llama autonomía. El estudiante trata de aprender o sí aprende por sí solo, es lo que se quiere validar. Sin embargo, el trabajo del docente consiste en preparar todo ese camino, todo ese terreno, y es tan importante que el docente debe de haber desarrollado muchísimas habilidades que lo lleven a identificar características específicas de los estudiantes, formas de aprender, canales de aprendizaje, gustos, entender el contexto del estudiante. O sea, son muchísimos elementos que envuelven y que el profesor se tiene que volver experto en ello para poder dar con el elemento clave que va a ayudar a que se generen todas las condiciones para que el estudiante aprenda. Todos somos responsables en la educación. Muchas veces la sociedad polariza y recarga toda la responsabilidad o la culpabilidad en el gobierno o en los políticos, pero es tanto responsable como el alumno, como los padres de familia, como la institución, como el propio sistema educativo. Entonces, en la medida en la que todos seamos conscientes de la importancia que tenemos como individuos dentro de todo este esquema de educación, nuestro sistema educativo va a mostrar cambios palpables. Yo veo la educación como algo muy integral. No es nada más la cuestión de que la educación se da en casa y los valores son inculcados desde pequeños. Yo creo que sí, pero también uno se educa en la calle y se educa con los amigos y se educa todo el tiempo, porque educación tiene que ver con una forma de pensar, una forma de ser, una actitud ante la vida, más que un cúmulo de conocimientos. Entonces creo que la educación está en todos lados y todos somos responsables. Cuando les digo a mis alumnos, chicos, depende de ustedes aprender, me refiero a que ellos son los que realmente estarían como dispuestos o abiertos a adquirir el conocimiento y las experiencias que los van a formar. Primero, que la dinámica siempre está en cambio y que la educación no es un sistema vedado o olvidado dentro de los cambios humanos, sino que al contrario, la educación prioriza el cambio humano. Creo que le falta muchísimo al sistema educativo en México. Creo que en cuestión de reformas, creo que en cuestión de poder tener los recursos necesarios tanto para capacitación de los docentes como las instalaciones, incluso también el hecho de generar un contexto económico, social, cultural, que nos lleve a entender a la educación como un área primordial de toda la sociedad. Todos los días aprendemos algo. Entonces es cuestión también de saber hacia dónde se va a canalizar esta parte y que, bueno, pues en el caso de la educación no haya desigualdad. Creo que nos tocó ya verlo, existe una brecha importantísima y fuerte en esta parte, niños que no tienen acceso a las nuevas tecnologías o maestros que tampoco tienen acceso a esta tecnología. Entonces eso hace que las condiciones no sean adecuadas y creo que pues hasta cierto punto es parte corresponsabilidad de que el gobierno genere también esas condiciones. Creo que le damos mucha importancia a inteligencias que son técnicamente muy viejas y muy viciadas y no a otras que puedan abrir el panorama a la educación socioemocional, sociocognitiva, neuroquímica, neuroaprendizaje, etc. Seguimos aprendiendo matemáticas y física como una prioridad, historia como una necesidad, pero nunca música, nunca química, nunca empatía, administración, porque a nosotros como sociedad a veces no nos conviene. Creo que seguimos instalados en las
viejas formas de enseñar. ¿Por qué? Porque seguimos muy encuadrados en la parte burocrática, ¿no? Que tiene que ver con cumplir un montón de planeaciones, llenar el papeleo y demás, y eso a veces hace que la calidad de las clases baje. Ojo, no estoy diciendo que no se tenga que hacer registros, claro que se tienen que hacer, pero con la medida necesaria, ¿no? Yo creo que la educación eficiente tendría que ver con un profesor que ame lo que hace, que se comprometa mucho, que de verdad planee sus clases y que cuando esté en el aula se transforme, que sea como un mago, ¿no? Que pueda tener ese momento para poder decir lo que quiere decir, pero también ver si lo que está diciendo realmente es aprovechado por los alumnos. O sea, siempre tomar en cuenta que el alumno aprenda. Puede ser eficiente, pero nos hace falta muchísimo para poder ser un sistema eficiente y eficaz. Es decir, hemos tenido excelentes secretarios de Educación Pública, Vasconcelos, Narciso Bassols, mucha gente que le ha dedicado tiempo, esfuerzo y dedicación al tema de la educación. Sin embargo, hace falta mucho, hace falta actualizarnos, hace falta que existan más recursos en el tema de educación, hace falta quitar a ese sindicato o a esa parte de ese sindicato que tanto lacera a la educación en México. Uno de los factores más importantes por los que los alumnos se van de la escuela es por cuestiones ya personales. Mucho se habla de que tiene que ver con la cuestión económica, se habla de que tienen conflictos, por ejemplo, tipo bullying o problemas con los compañeros, pero yo creo que en el fondo no es eso. En mi experiencia como profesora, tengo 19 años dando clase y en estos 19 años yo lo que he vivido es que la deserción escolar se da más por problemas personales, es decir, la gente muchas veces no sabe qué estudiar, eso es una cuestión bien fuerte, se meten a estudiar algo porque el papá se los dice o la mamá les dice que eso les va a dar dinero, ¿no? Pero sucede que pues no les va a dar dinero porque son muy malos en lo que hacen, ¿no? Entonces creo que la cuestión de los problemas personales es la más importante. Creo que mucho tiene que ver con la cuestión económica y mucho tiene que ver, es decir, a mí me ha tocado como docente ver que los alumnos quieren desertar y cuando tú les preguntas te dicen que no pueden cubrir sus necesidades económicas y estudiar al mismo tiempo, que tienen que llevar el pan a la casa y que, bueno, lo que están estudiando seguramente no les va a redituar como si ellos empiezan a emprender algún tipo de negocio. Y aparte es algo como lo que mencionaba hace unos momentos. En la generalidad el individuo en México busca o tiene diseñada la palabra de éxito con un equivalente al dinero y eso creo que es algo, el camino errabundo que muchas veces hemos tenido como sociedad. No es una cuestión de que tengas más cuestiones materiales, sino de que tengas más elementos intelectuales. Yo creo que porque no han logrado quizá tener la suerte de encontrar un maestro que sea empático, quizá que sea consciente de que todos los estudiantes son diferentes, que no hay un estudiante igual y que a partir de eso cada uno tiene necesidades diferentes y que sí implica más trabajo. Sin embargo, el hecho de decir, este estudiante aprende de esta forma, a él le voy a enseñar con esto, a él le voy a enseñar con esta otra cosa, tiene diferentes intereses, nos va a permitir o nos ayuda a que el estudiante realmente piense en que va a aprender y no que lo vea como una obligación o verlo como esto no me sirve. De ahí tenemos muchísimos estudiantes que creen que lo que está aprendiendo no les va a servir para la vida diaria. Desde el momento en el que el maestro quizá no logra inspirarlos, ¿no? A veces es muchísimo más trabajo, pero el lograr esa inspiración con ellos realmente nos lleva a que esa inquietud por seguir aprendiendo todos los días, pues alimente esas ganas de aprender de los chicos, ¿no? O de los jóvenes, o del que está ya a nivel profesional. El futuro de la educación va a tener un cambio muy radical en ese
traspaso o en ese traslado que va a tener hacia el tema de la tecnología. Lo acabamos de ver con la pandemia. Si las instituciones educativas no hubieran hecho uso de los elementos tecnológicos, la educación simplemente se hubiera paralizado en nuestro país. Evidentemente hay muchas zonas en nuestro país que aún no tienen el acceso a la tecnología, sin embargo, para allá va avanzando ese factor. Y bueno, vivimos en la era de la comunicación, vivimos en la era de la información. En la Edad Media, en los 1350, la gente no podía tener acceso a documentos, a enciclopedias, a libros. Ahora podemos checar absolutamente todo por medio de nuestro dispositivo móvil y eso creo que hace que la educación pueda tener un gran potencial. Sin embargo, también se debe tener el criterio y el sustento moral para el modo en el que se va a utilizar todas estas herramientas. Creo que la educación tradicional, como la habíamos estado viendo anteriormente, va a tener que dejar de existir como tal, sino que tiene que migrar a nuevos ambientes de aprendizaje virtuales, digitales, como se quiera ver, y tiene que ir evolucionando en ese sentido y a partir de ello creo que va a ser muchísimo más fácil o bueno, desde una perspectiva un poquito más accesible o al verlo como más flexible, creo que pudiera ser más fácil que más gente tenga acceso a la educación. Hoy como nunca la sociedad está abierta a un proceso de aprendizaje que ya no se da únicamente en los libros, que no ocurre enteramente en el aula, sino que podemos llevarlo a través de la pantalla. Creo que la tendencia va para allá, para clases a distancia, aprovechando las nuevas tecnologías. Yo considero que no es malo en cierto nivel, pero que no son clases de calidad como las que puede ofrecer un maestro cara a cara por la cuestión de la transmisión del conocimiento. Sí se necesita, incluso al estar frente al otro, puedes saber si te está entendiendo por el simple hecho de sus gestos, ¿no? Puedes saber si lo que vas diciendo tiene cierta coherencia, el alumno va acompañándote en ese sentido y tú vas atendiendo las dudas en el instante, ¿no? Entonces creo que la educación a distancia es buena, pero no es de súper calidad. Me gustaría concluir que es bueno pensar juntos que la educación es un reto de todos, de quienes somos educadores y quienes estamos siendo educados. Los educandos tenemos la responsabilidad no solo de aprender, sino también de guiar. Todo el tiempo el aprendizaje es un sistema colectivo. Yo doy, yo recibo y yo comparto. Cuando hablamos de educación, hablamos de un proceso en el que todos somos corresponsables y que en este caso mi papel como docente juega un punto muy importante dentro de la educación y que como profesora mi responsabilidad es seguir creciendo, seguir preparándome y pues poder llevarle a los estudiantes una nueva forma de ver las cosas, compartirles mis experiencias, compartirles también esa parte de realidad que quizá en muchos casos todavía nos está faltando y que bueno, pues desde mi perfil de comunicación creo que pues también forma parte importante de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé de forma correcta. Invitar a todos los jóvenes a que sigan en el camino de la educación y hacer un llamado a la sociedad. Bien dice un dicho que cada sociedad tiene el gobierno que se merece y yo creo que en México merecemos un mejor gobierno, pero también merecemos una sociedad que participe, que levante la voz, que sea proactiva, que construya, que pueda darle esperanza a las futuras generaciones y al final del día lo único que podemos dejar a las futuras generaciones es un mejor país. Pues me gustaría decir, o más bien invitar a la gente pues a que lea un poco más, que tenga también sus redes de apoyo con amigos que les guste leer, que les guste dialogar, que les guste discutir y bueno, que se acerquen un poquito más a las cuestiones culturales. No nada más estoy hablando de la lectura, sino que también ver una buena película, incluso que sea de un género que no te guste, de repente eso es muy bueno porque te abre a nuevas posibilidades de ver la vida. Y bueno, básicamente mi invitación sería cuestionarnos todo el tiempo.